Las grandes revoluciones mundiales. Aunque ocurrieron lejos, sus efectos también alcanzaron al Perú, transformando sus estructuras de poder, su economía y su visión del mundo. Procesos como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial o la Revolución Rusa influyeron en las ideas, movimientos y reformas. Entonces, ¿de qué manera las grandes revoluciones mundiales transformaron la historia y el desarrollo del Perú? Todo inicia desde el imperialismo. ¿Y qué es el imperialismo? Este término hace alusión a las prácticas políticas que establecen una relación entre naciones en términos de dominación y subordinación. En el imperialismo, una de las naciones es sometida a la otra, que ejerce la autoridad en materia política, militar, económica o cultural. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, una nueva forma de imperialismo, promovido por el capitalismo industrial y las ideologías nacionalistas, provocó el reparto de una buena parte del mundo, especialmente en África, Asia y Oceanía, entre naciones como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia e incluso Estados Unidos y Japón. A continuación, esta línea del tiempo muestra cómo entre 1870 y 1940 las potencias europeas y algunos países como Estados Unidos y Japón conquistaron territorios en África, Asia y otras regiones. Sirve para entender cómo se repartieron el mundo, por qué lo hicieron y qué consecuencias tuvo para los pueblos colonizados. El impacto general del imperialismo provocó profundas transformaciones en los territorios dominados. Las potencias europeas impusieron sus gobiernos, culturas y sus sistemas educativos, explotaron los recursos naturales y utilizaron a la población local como mano de obra barata. Esto ocasionó desigualdad social, pérdida de identidad cultural, racismo institucionalizado y conflictos que se prolongaron incluso después de la independencia de estas regiones. Imperialismo y sus efectos en las colonias. El imperialismo fue un proceso en el que las potencias europeas, junto con Estados Unidos y Japón, extendieron su dominio político, económico y militar sobre África, Asia y Oceanía. Su principal objetivo fue obtener materias primas, nuevos mercados y mayor poder mundial. Este proceso cambió totalmente en el mapa del mundo y marcó el inicio de las relaciones internacionales desiguales que aún existen hoy. Conexión con el Perú. En el caso del Perú, la influencia imperialista se manifestó sobre todo en la economía. El país dependió de la exportación de recursos como el guano, salitre, palta, caucho y más tarde minerales, lo que lo hizo vulnerable a los cambios del mercado internacional. El capital extranjero controló sectores claves como los ferrocarriles, la minería y los puertos. Esto implicó el desarrollo industrial propio y fortaleció una economía primaria exportadora que sigue presente hasta hoy. Imperialismo del siglo XIX, África, Asia y América. En el siglo XIX, el mundo cambió radicalmente. Las potencias europeas y Estados Unidos expandieron su poder sobre África, Asia y América, iniciando una nueva era, el imperialismo. En el norte de África, Francia invadió Argelia, enfrentando una resistencia de casi 30 años, mientras que Gran Bretaña controlaba Egipto y el estratégico Canal de Suez. En África Occidental y Meridional, franceses, británicos y bóeres disputaron territorios ricos en oro y en diamante, llegando incluso a guerras como las Anglo-Bóeres. Entre 1884 y 1885, las potencias se reunieron en la Conferencia de Berlín, donde acordaron dividirse el continente africano siguiendo el principio de ocupación efectiva. Para 1900, casi toda África estaba bajo dominio europeo. En India, Gran Bretaña impuso acuerdos con élites locales, contribuyendo vías de comunicación y estableciendo centros educativos occidentales, causando la desindustrialización india. En Indochina, Francia ocupó Vietnam, Laos y Camboya. Mientras tanto, China fue forzado a abrir su comercio tras las guerras del opio y Japón se transformó en una potencia moderna y expansionista bajo el emperador Meiji.
En América, Estados Unidos se expandió hacia el oeste bajo la idea del destino manifiesto. Su rápido crecimiento industrial, la llegada masiva de inmigrantes y la victoria del norte sobre el sur en la guerra se secesión consolidaron su poder mundial. En el siglo XIX marcó el nacionalismo de un mundo desigual, donde las potencias impulsaron su dominio y transformaron la historia de cientos de pueblos. La Primera Guerra Mundial, causas y consecuencias. 1914-1918 fue un conflicto global que enfrentó a dos grandes bloques, triple entendente, Francia, Reino Unido y Rusia, triple alianza, Alemania, Austria, Hungría e Italia, que luego cambió de bando. El detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Por el conflicto se originó por tensiones acumuladas entre las potencias europeas. Las causas para este conflicto fueron: Europa vivía una carrera armamentista sin precedentes, las potencias tenían rivalidades coloniales y económicas, existían alianzas militares rígidas que obligaban a los países a entrar en guerra si sus aliados eran atacados. Tras el asesinato del archiduque, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Luego, por efecto de las alianzas, el conflicto se expandió rápidamente. A raíz de este conflicto se ocasionaron consecuencias como el redibujo del mapa de Europa con nuevos países, surgimiento de la Sociedad de Naciones, un intento de mantener la paz mundial, avance de los movimientos obreros y cambios en los derechos laborales, participación de colonias africanas y asiáticas que después impulsaron sus movimientos de independencia. Impacto general. La Primera Guerra Mundial cambió profundamente el mundo. Murieron más de 15 millones de personas, se utilizaron armas nuevas, tanques, aviones, gases tóxicos y ametralladoras. Cayeron cuatro grandes imperios: alemán, austrohúngaro, otomano y ruso. Europa quedó devastada económica y socialmente. Se firmó el Tratado de Versalles, que impuso duras sanciones a Alemania. La guerra dejó resentimientos y crisis económicas que luego contribuirían al surgimiento del fascismo y a la Segunda Guerra Mundial. Relación con el Perú. Aunque el Perú no participó de la guerra, sí sintió su impacto. El comercio exterior peruano se vio afectado por el bloqueo marítimo y la caída de exportaciones. Hubo alza de precios de alimentos e inestabilidad económica interna. El conflicto impulsó cambios en la política peruana porque el Estado buscó fortalecer su economía y reducir la dependencia de productos externos. Surgieron debates sociales y laborales que más tarde influirían en las reformas. A inicios del siglo XX, Rusia era un país desigual y gobernado por el zar. En 1905 estalló la primera revolución impulsada por el descontento popular. Aunque no derribó al zar, obligó a crear la Duma y abrió el camino para los siguientes cambios. La situación empeoró con la Primera Guerra Mundial. El hambre, las derrotas militares y el cansancio social provocaron la Revolución de Febrero de 1917, que terminó con la monarquía y con el zar Nicolás II. Sin soluciones reales del gobierno provisional, en octubre, los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron el poder. Fue la Revolución de Octubre, que inició la construcción del primer Estado socialista del mundo. Tras la guerra civil, Lenin lanzó la NEP, una política económica que permitió cierta actividad privada para recuperar la producción. En 1922 nació la Unión Soviética, un nuevo modelo político que marcaría el siglo XX. En 1924 murió Lenin. Comenzó entonces una dura lucha por el poder entre Stalin y Trotsky. Stalin triunfó y consolidó un régimen mucho más autoritario. La Revolución Rusa tuvo un impacto global, inspiró movimientos obreros, partidos socialistas y debates sobre justicia social en todo el mundo. En América Latina y también en el Perú, sus ideas influyeron en sindicatos, estudiantes y pensadores como José Carlos Mariátegui, quien analizó la realidad peruana a partir del socialismo, proponiendo una visión propia para el país. Así, la Revolución Rusa no solo transformó Rusia, sino que también dejó huellas profundas en la política mundial y en las ideas sociales que llegaron incluso hasta nuestros países.
las guerras y revoluciones que transformaron la historia. Las grandes revoluciones y conflictos estudiados, como el imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, fueron hechos que cambiaron la manera en que el mundo funcionaba. No fueron simples guerras, sino procesos que afectaron la vida política, económica y social de muchos países. En primer lugar, transformaron el mundo porque cambiaron los mapas de varios continentes. Algunos imperios desaparecieron y nacieron nuevos países. Además, aparecieron nuevas ideas para organizar la sociedad, como el socialismo. También, por primera vez, los trabajadores y ciudadanos empezaron a organizarse para pedir derechos, salarios justos y participación en la política. Aunque el Perú no participó directamente en estas guerras y revoluciones, igual se vio afectado. La economía peruana se complicó porque el comercio bajó durante la guerra, lo que causó el aumento de precios y el malestar social. Al mismo tiempo, las ideas socialistas que surgieron en Rusia llegaron al Perú e inspiraron a trabajadores y jóvenes a unirse a pedir cambios y justicia social. Esto ayudó a que el país apareciera nuevos movimientos obreros, sindicatos y partidos políticos que impulsaron reformas importantes. Reflexión crítica. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa cambiaron la política y la economía del mundo porque marcaron el fin de antiguos imperios y dieron paso a nuevas ideas como el socialismo y la búsqueda de mayor justicia social. Además, la guerra demostró los límites del capitalismo de la época y obligó a varios países a replantear su forma de gobierno y organización. En el Perú, aunque no se participó directamente, sí se sintió los efectos. Hubo crisis económica, subieron los precios y aumentó el desempleo, lo que fortaleció las protestas obreras. También llegaron ideas socialistas que inspiraron a trabajadores a luchar por mejores derechos y cambios en el país. Por eso, estos hechos dejaron huellas importantes como mayor participación social, nuevas propuestas políticas y el impulso para transformar el Estado y la sociedad peruana.